Bueno, pues unas preguntitas. A ver, eres secretario general del PCR desde su nacimiento en 1975. ¿Por qué y en qué condiciones políticas constituisteis el partido? Bueno, el porqué. Primero el porqué. El partido se reconstituye porque previamente había sido destruido. Esta es la primera condición. Se tenía una clara constancia de que la política que aplicaba Carrillo, la política de reconciliación nacional, conducía al Partido Comunista, al antiguo, se puede decir antiguo Partido Comunista, a la liquidación política, ideológica, organizativa, con todas las repercusiones que esto tenía sobre el movimiento obrero y popular. De ahí que tuvieran lugar numerosas escisiones en distintos momentos y que entre los que militamos en el partido, fue mi caso, desde muy joven, pues se fuera abriendo paso una corriente crítica a las posiciones carrillistas, ¿no? Y esto fue fundamentalmente a lo que condujo, llegado un momento, al agrupamiento primero y después a tomar posición clara a una serie de militantes descendidos del partido y procedentes de otros grupos y distintas capas sociales a organizarnos para reconstruir el partido. Esa fue Luego el cuándo, creo que es importante porque nosotros veníamos trabajando desde hacía muchos años para ese objetivo. Y incluso planteamos la posibilidad de que el Congreso, que era nuestro objetivo, nuestra meta inmediata, el Congreso reconstitutivo se celebrará, pues no sé, eso no se podía precisar, pero sí dependía mucho de las condiciones que se fueran creando, tanto en el movimiento como en la situación política del país. Bueno, pues esas condiciones se puede decir que se crearon o se aceleraron a partir de los años 74, se puede decir que se empiezan a ver que es cuando el régimen entra en la última etapa de su crisis, ¿no?, política. Entonces, cuando vemos la importancia de acelerar los planes y todo nuestro trabajo, nuestras actividades políticas, incluso de elaboración de las líneas, para hacer cuanto antes el Congreso, porque veíamos como una necesidad la existencia de un nuevo partido, el Partido Comunista ya reconstituido, ¿no? Y es en esas circunstancias especiales, es decir, la crisis de régimen, la que nos estimula y nos impulsa a acelerar todas las actividades encaminadas a la reconstrucción del partido. Esto se daba ya en el 75, prevíamos que el régimen tenía muy poca vida, y es en junio del 75 cuando se celebra por fin el Congreso. Pero antes había habido una etapa de 7 años de la OML, que es la Organización de Marxistas-Leninistas de España, o de españoles, que fue en origen, fue así, encaminada a ese fin. O sea que el partido no se constituyó o se reconstituyó sobre una mesa, sino que hubo una labor previa, hubo una serie de actividades, de discusiones, de elaboraciones, que dieron lugar a crear las condiciones generales de tipo política, ideológica y orgánicas que permitían ya dar el paso siguiente, que era ese. Sí, esto es muy complejo, requiere más explicaciones, pero de una manera resumida es eso. Bueno, es poco tiempo para crear el partido, 7 años de... Efectivamente, es poco tiempo, pero en fin, ya había una corriente anterior, ya, como ya he apuntado al principio, había una corriente que arranca de los años 60, principios de 60, prácticamente en cuanto con la política de reconciliación, que es anterior, por supuesto, pero que ya a partir de aquel momento es cuando se empieza a ver que esa política no conduce más que a lo que ha conducido finalmente, ¿ya? Y hay un gran descontento entre los militantes obreros revolucionarios del PC. Entonces se producen distintas escisiones
y después una corriente de crítica extendida, sobre todo entre la gente joven, que conduce finalmente a comprender la necesidad del partido y a que se reagrupe toda esa serie de gente para ese fin. Y esto desemboca en el 75. Pues hay mucha gente que os acusa de dogmáticos. De dogmáticos. Sí. Bueno, habría que definir el dogmatismo antes de nada para poder calificarnos o calificar a cualquier persona, a cualquier grupo o escuela se le puede calificar de dogmática, siempre y cuando que se fijen con claridad de qué dogma se trata, ¿no? Porque se confunde muy frecuentemente los dogmas con los principios, o los principios con los dogmas, con lo que considerar. Nosotros somos gentes muy abiertas. Si rompimos con el carrillismo, entre otros motivos porque ellos apelaban precisamente al antidogmatismo, veíamos que tras ese antidogmatismo lo que se escondía era una traición a los principios revolucionarios, y que es eso precisamente, o era eso en aquel momento lo que había que destacar, para que no nos llevaran a donde nos han llevado, ¿no? A donde han llevado el movimiento. Entonces, no confundir los dogmas con los principios. Los principios es algo que es consustancial a todo movimiento, a todo partido verdaderamente revolucionario. No se puede prescindir de eso sin dejar de ser lo que se es, ¿no? Entonces yo rechazo tajantemente esa acusación y yo creo que la práctica es el mejor juez para determinar si realmente un movimiento, un partido o una persona es una dogmática o un dogmático, ¿no? Y en la práctica yo creo que hemos demostrado lo contrario y lo estamos demostrando. Se es dogmático porque estamos defendiendo las libertades democráticas, los derechos políticos y sociales de los trabajadores, incluido el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, de Galicia y Cataluña. Se es dogmático por eso, se es dogmático porque denunciamos la reforma llevada directamente del poder, del Estado, por ejemplo, es otro ejemplo que podríamos poner. Ser dogmático porque defendemos los principios fundamentales del marxismo y del leninismo, es decir, el principio de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado. Ser dogmáticos por eso, pues bien, si defender esos principios y esas libertades, si por defenderlos se nos califican de dogmáticos, habría que decir que sí, que lo somos, vamos, y que lo vamos a seguir siendo, vamos. Pues sois abiertos y flexibles respetando unos principios, o sea, los principios no se respetan, eso es oportunismo. Claro, efectivamente, aquí lo que hay es un problema de oportunismo, tú acabas de decirlo, o sea, se confunde los dogmas con los principios. Nosotros no somos dogmáticos, defendemos los principios, y quienes no defienden esos principios son oportunistas. Entonces, el problema no está en el supuesto dogmatismo de los comunistas, marxistas-leninistas. El problema está en el revisionismo, que ha enterrado todo eso, que lo ha deformado, que lo oculta. Entonces es donde hay que poner todo el acento. Por supuesto que hay problemas de dogmatismo, siempre lo ha habido y lo va a seguir habiendo. Pero en cada momento hay que distinguir o destacar cuál es el problema principal. Y yo considero que el problema principal, por lo menos ahora y durante una larga etapa, no ha sido el dogmatismo, sino el oportunismo y el revisionismo. Y es donde hay que poner todo el acento. Relacionado con esto, aquí se puede matizar igual un poco más, donde hay una opinión generalizada en la izquierda sociológica a nivel mundial de que el socialismo que se implantó en diversos países durante el siglo XX, lo que se llama el socialismo real, es un sistema caduco y derrotado, mientras hoy día toman fuerza conceptos como el socialismo del siglo XXI. ¿Renovarse o morir? Bueno, esto es muy complejo y habría que puntualizar mucho, ¿no? Yo diría, para abreviar un poco, que ya Lenin previó la posibilidad de que el socialismo en la Unión Soviética fuera derrotado. O sea que no es nuevo, no se descubre nada con eso. Partía de la consideración de que era un sistema débil, el capitalismo, más bien el imperialismo,
todavía era fuerte, y si se cometían graves errores se podía invertir la tendencia, la corriente histórica, ¿no? O por lo menos crear grandes dificultades. Lenin advertía de esa posibilidad y lo denunció muchas veces, o sea, no nos sorprende que haya ocurrido. Y esto porque decía Lenin, de otras cosas, no solo por la realidad de la Revolución Rusa, de salida de la Segunda Guerra Mundial y de una crisis extendida prácticamente a todo el sistema de Estado de aquella época, sino sobre todo porque tenía en cuenta que los nuevos sistemas, los nuevos modos de producción no surgen de una vez y de golpe, que tienen un proceso, a veces un proceso muy largo, muy contradictorio, que si bien la corriente histórica siempre marcha hacia adelante, la famosa rueda de la historia, hay momentos que se estanca e incluso que puede marchar atrás. Y eso podía ocurrir, ocurrió ya en la época de las revoluciones burguesas. Muchas veces las revoluciones burguesas no se impusieron de un día para otro. Transcurrieron varios siglos antes que la burguesía pudiera imponerse definitivamente sobre el feudalismo. Y eso es una ley que se cumple hoy también. Entonces yo creo que más que el fracaso del comunismo, de lo que había que hablar es del fracaso del revisionismo. Es eso lo que realmente ha fracasado y es lo que no tiene ninguna salida. Pero el comunismo tiene un gran porvenir, aunque solo sea porque el imperialismo sigue ahí y está más en crisis que nunca. Entonces, hablar de la crisis o de la inviabilidad del comunismo cuando el sistema capitalista sigue haciendo de las suyas y está abocado completamente a la ruina, al fracaso, y hoy está más claro que nunca, me parece que es una mera frase. Luego hablas del socialismo del siglo XXI. Bueno, habría que estudiar un poco los textos que andan por ahí y las ideas que abogan por ese llamado la referencia sería más o menos Venezuela. Efectivamente, podría ser Venezuela. Podría ser. Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Que no hablo ya de teorías o tesis, la misma práctica. A mí me da la impresión que es un movimiento de carácter nacionalista, latinoamericano, que puede estar justificado en la lucha contra los yanquis, que tratan de destruirlos como países independientes y de someterlos a la férula de los monopolios industriales y financieros y comerciales americanos. Eso me parece muy bien, ahí están los tratados económicos, etcétera. Y bueno, en ese sentido se puede justificar, ¿no? Por supuesto, eso no se puede justificar hoy con el nombre del capitalismo, eso sí que está realmente pasado de moda, ¿no? Pero hablar del socialismo del siglo XXI sin tener en cuenta al marxismo, al leninismo, incluso a las experiencias negativas y positivas que se han ido acumulando en el curso de este último siglo, me parece, pues francamente, bastante, parece de una manera suave, desafortunado. ¿Qué encierra ese socialismo del siglo XXI? ¿Dónde están sus principios? ¿En qué se basa? En una idea más o menos bonita, como esa otra consigna que habla de un mundo, otro mundo posible, sí, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre la base del imperialismo? ¿O destruyendo el oeste? Y sobre qué vamos a ofrecer en sustitución del capitalismo, un socialismo del siglo veintitantos, del que sea, pero ¿qué clase está al frente de ese socialismo? ¿Quién lo organiza? ¿Cuáles son sus bases económicas o sus principios rectores? ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? ¿Qué partido, qué dirección va a encabezar ese movimiento? Vanguardia, si queremos llamarlo así. A mí me da la impresión que eso no es más que un movimiento de carácter espontaneísta, donde cabe todo, y donde algunos demagoguillos pueden hacer su agosto, y que no vaya a ir más allá de eso. Si bien viene a ocupar un vacío, esto es cierto, la inexistencia de verdaderos partidos o movimientos revolucionarios, el fracaso de algunas experiencias, están ahí también, la necesidad, por otro lado, de movilizarse, de poner un muro a la penetración imperialista, todo eso son necesidades que están ahí, ¿sí? Y puede justificar hasta cierto punto el que se ponga en marcha un movimiento de ese tipo. Ahora, una cosa es el comienzo y otra cosa es el final. Y ese movimiento, tal como va,
no llega al socialismo, ni siquiera a conservar su independencia respecto a las potencias imperialistas. Es un momento de tipo espontáneo que puede estallar en un momento dado, pero no conducía a ningún lado. Para que pueda conducir realmente al socialismo, si no en este siglo en el que viene, tendrá que guiarse por una teoría científica que solo puede ofrecer el marxismo y el leninismo, un partido revolucionario, cohesionado, disciplinado, con un programa y unas ideas más claras, que no las voy a aparecer por ningún lado ahí. Ahora, eso no quiere decir que los condenemos o que los califiquemos de reaccionarios, no. Puede ser un movimiento antiimperialista y nacionalista. Eso es, tiene una democrático, es de carácter democrático, yo diría antiimperialista, más que democrático, es democrático, ¿no? Pero el carácter, lo esencial a ello creo es el antiimperialismo, el antiyanquismo más que otra cosa. También se opone a las potencias europeas, su objetivo principal, su enemigo principal son los yanquis, y eso es una realidad que está ahí. Y en ese sentido, pues me parece muy bien, pero si no se destaca ahí una vanguardia y con un programa claro, eso no va a ningún lado. Va a ser manipulado por la propia burguesía y al final va a ser derrotado o se va a dividir en mil, se va a atomizar. Completando un poco en vosotros, con el año 2000 os detuvieron a la mayor parte de la dirección en Francia. Tú llevabas 20 años en la clandestinidad y en el juicio os condenaron en Francia por asociación de malhechores. ¿No existen condiciones en el Estado español para trabajar en la legalidad? Bueno, condiciones no es que no existan, porque en Euskal Herria se ha demostrado que existía, por lo menos, y ahora se está luchando por preservar esas conquistas. Eso son conquistas, no son concesiones gratuitas, ¿no? Lo que sucede es que en nuestro caso partimos de una situación distinta. Aquí lo que se dio fue, se puede decir, la traición, el engaño y la traición de la llamada izquierda tradicional y enmohecida, como decimos nosotros. Éramos un movimiento muy joven, no habíamos acumulado suficiente fuerza, dimos la batalla en el momento que había que darla, hicimos la denuncia de la reforma y lo que esto suponía, reforma del régimen, y se nos echaron encima y nos aislaron. Esto es una realidad. Y de hecho se puede ver un ejemplo muy claro. Mientras salieron de la cárcel todos los militantes vascos, incluidos también algunos carrillistas y tal, a nosotros nos metieron en la prisión. O sea, eso nos impidió utilizar incluso cualquier posibilidad de trabajo legal que se podía haber abierto. O sea, nos arrinconaron, nos metieron en la cárcel y nos empezaron a machacar de la manera más bestial a partir de aquel momento. O sea, en esa amnistía, por ejemplo, se quedaron 17 presos. Sí, yo me quedé en la cárcel precisamente cuando el famoso pacto de la Moncloa, el mismo día que se salió la noticia del pacto de la Moncloa, después pasaron un montón de días en la DGS, las condiciones que te puedes imaginar. Nos llevaron a la prisión de Carabanchel y al entrar a Carabanchel se me acercó uno de los policías que nos habían estado machacando, se me acercó a mí y me dijo: se acaba de firmar un pacto, entonces todavía no se llama de la Moncloa, entre todos los partidos políticos, dice, os vais a pudrir en la cárcel, textualmente. Y bueno, el pacto ha sido así y así ha sido. Hay militantes nuestros que han estado y siguen estando y seguimos estando perseguidos, reprimidos y en la prisión. 17 años más de cárcel por supuestamente ordenar que los Grapo tentaran contra una ETT en el 98. No han podido demostrarlo con pruebas, pero es que aunque así fuera, 17 años por unas paredes reventadas es una locura, aunque todo cuadra si Manuel es comunista, y a nada le tienen más miedo en estos tiempos que corren. Tenían que abrir un caso del 98 para firmar la cadena perpetua encubierta que sufre por ser secretario general de un partido comunista que, como comunista consecuente que es, no condena las acciones contra la oligarquía. Y aquí no hay libertad de expresión porque yo fui detenido por esta canción, entre otras. Haced lo que tengáis que hacer, fascistas, pero no vais a escoger a quien tengo que admirar, ni me vais a silenciar. No pienso mirar hacia otro lado ante injusticias así.
Entrenó a las palabras, supo con estas armarse, con rabia justificada y conciencia de clase. Su objetivo, cambiar el mundo aunque ahora parezca de locos pa' quienes creen vivir en Bora Bora. Enemigo de la injusticia, comunista consecuente, luchador antifranquista en el pasado y en el presente. No se vendió como Carrillo a cambio de medallas colgadas por fascistas. No, él jamás se calla, aunque lo intenten ahogar en la sangre inocente que provocan las armas que el PSOE vende, para luego intentar dar lecciones de pacifismo, votar a partidos capitalistas y es apología al terrorismo. Nos han oprimido con espejismos de libertad falsa. Luego quieren que los votemos, que frívola guasa. No les tanto cuando encierran sin pruebas a quienes a poner una resistencia férrea se atrevan. Y mientras a Berchales de prisión entran y salen, se compra otra mansión el cabrón de Felipe González en Marruecos, para ser más concretos, viviendo entre lujos a costa de hambrientos. Cerdo. La transición fue una farsa para que se forraran los que al fascismo siempre le lavaron la cara. Se hacen series a los principitos, su demomafia asesina en series premiada por sus delitos. Sigue la represión de Andalucía, Euskal Herria, toda conciencia muerta es lo que el Estado querría. Las cárceles llenas de héroes de la clase obrera, la verdad se encarcela pero siempre escapará fuera. Y mientras bombardean colegio las fuerzas de ocupación, aquí llaman terrorismo simplemente alzar la voz. Tenemos poco que perder salvo las cadenas, prisión para banqueros, libertad camarada Arenas. Manuel defendió con fanatismo su dignidad y la nuestra, aun sabiendo que lo iban a encerrar. Que esperar de un Estado que hace ministro mayor oreja y deja a explotados en el umbral de la pobreza. Pero las rejas no van a silenciar la verdad, que tarde o temprano se va a revelar con fuerza, abrazando a los humillados y desposeídos, que no se venden al PSOE y les sobran los motivos. Bienvenido donde se violan libertades, cientos de revolucionarios presos bien lo saben, hasta sin delitos de sangre a diferencia de franquistas sin camuflar en las filas del PP. Se legalizan partidos que propongan alternativas que sustituyan las del sistema genocidas. Se ilegalizan humanos de moral muy superior a las de cualquier responsable del Ministerio de Interior. Cada día está más claro que la dictadura no acabó, que son necesarios revolucionarios que no sean de salón. El silencio de gran parte de la izquierda es complicidad, unos con miedo a protestar, otros vendidos al capital. Toleran a lameculos de Franco ocupando altos cargos, como Juan Carlos cuando habría que condenarlos. Mientras los que más lucharon por derrocar al fascismo fueron olvidados a cambio de pan y circo. Basta de calumnias, Manuel es comunista, no terrorista. Lo que le joda al gobierno es que resista. Surrealista, que sigan presos, son héroes de carne y hueso, sobre todo hueso. Solo la presión popular puede hacerlos libres, ni su inocencia basta, es terrible. A este paso van a detenernos por no votar al bipartidismo capitalista y salirse de lo normal. Protesto en arenas movedizas de una democracia más falsa que payasas en la tele que no hacen gracia. Mientras millones lloran injusticias, casos de presos políticos no salen en diarios de Patricia. Manuel defendió nuestros derechos pisoteados por los bancos que encima van de solidarios. Condenar a quien quiso mejorar la sociedad, pero fascistas, la historia los absolverá. El fascismo no acabó, se cambió de camisa, con la democracia de la COPE y el grupo Prisa. Las arcas de los culpables siguen más que llenas, como talego de solidarios, libertad Arenas. Pedir justicia sigue siendo delito, para los progres que siempre nos han vendido. Tenemos poco que perder salvo las cadenas. Prisión para el gobierno, libertad Arenas. Prisión para el gobierno, libertad Arenas. Basta ya de manipulación, Manuel es comunista, no terrorista. Lo que les jode es que a su barbarie resista, que sea un comunista consecuente, no como esos partidos que condenan las acciones contra la oligarquía y encima van de anticapitalistas. Las rejas no van a silenciar la verdad, no. Tarde o temprano se va a revelar con una fuerza inusitada que va a arrasar con esos cerdos y pagarán por todo el daño que a los mejores hombres han hecho. Prisión para el gobierno, libertad Arenas. Los tribunales españoles, al igual que los franceses, no han podido demostrar ninguna relación orgánica entre el PCR y los Grapo, pero en el 2004, aparte del juicio ese que se desarrolló en París, en el 2004 la Audiencia Nacional condenó a varios miembros del Partido del Socorro Rojo Internacional por colaboración y pertenencia a banda armada. ¿Cuál es actualmente, por ejemplo, tu situación judicial?
Bueno, toda esta serie de procesos y de juicios hay que encuadrarlo en lo que podemos calificar la ofensiva ultra reaccionaria del PP y compañía, porque el PSOE ha estado ahí desde el principio también y continúa en esa ofensiva. Eso es un hecho real. Entonces, hasta ese momento, hasta la promulgación de la ley de partido, nosotros no éramos un partido legal, pues no lo hemos sido nunca, pero tampoco éramos ilegales. A partir de ahí nos declaran ilegales, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. Y como tal partido ilegal, pues nos convierten en terroristas, porque claro, no podían acusarnos de otra cosa. O sea, nos ha hecho ilegal no nuestra actividad política, o mejor dicho, terrorista nuestra actividad política, sino la ley. La ley de partido nos convierte en terroristas. Entonces es una anormalidad, como se está demostrando, que no hay manera de sostenerla más que con la política que ya había empezado a aplicar el PP, que nosotros calificamos de regreso a los orígenes del régimen, y que ya preveíamos que se iba a venir abajo, que no podía sostenerse, a menos que realmente se emprendiera una vez cruzada contra el conjunto de las organizaciones y partidos políticos, no solo de la izquierda o comunistas, sino incluso de la propia burguesía. Y que eso era una locura que les iba a llevar a la bancarrota total. De alguna manera eso se ha rectificado a partir del 11 de marzo, de las famosas acciones. Eso venía a ser la señal clara de que aquello no podía seguir así, que iban a por el aire. Otra historia es cómo se ha realizado y todo lo que envuelve ese asunto. Pero esa es la realidad. Y se puede decir que desde que nos detienen, nos aplican la ley de partidos sin haber entrado siquiera en vigor, eso es un plan que ya estaba ahí, nos procesan en París, a mí y a mis camaradas, no pueden demostrar efectivamente la vinculación, que era todo su interés, es buscar el vínculo PCR-Grapo, no aparece por ningún lado, pero no obstante nos condenan a 8 años de prisión por un canalidad falso, en relación con una organización terrorista, pero nada más, en relación con una organización terrorista que no tiene otros elementos de combate que carnés falsificados y órganos de propaganda, que es todo lo que teníamos nosotros. Nuestra revista, nuestro periódico, Resistencia, Antorcha, diversos documentos, y con eso nos condenan a 8 años de prisión. Una vez cumplida la condena allí, nos traen acá, y entonces aquí a mí en especial, ya había centrarme en mi procesamiento, me atribuyen todas las acciones que habían realizado los Grapos a partir de una fecha determinada. Por aquello dice que el PCR-Grapo es una misma organización, el vínculo famoso lo establecen ellos, el PCR como tal organización desaparece, inventan un nuevo engendro, es un engendro, una organización que se llama PC-Grapo o Grapo PCR, algo que nunca ha existido, y incluso llegan a falsificar un programa que nos atribuye, que ese programa nace de la fusión entre el programa manual, que se llama así, del guerrillero, de los Grapos, y el programa y los estatutos del PCR. Entonces la Guardia Civil hace una fusión de esos dos textos y dice que ese es el programa del nuevo partido y me pone a mí al frente. Vale. Pero la realidad es que posteriormente, en mis comparecencias ante la Audiencia Nacional, el distinto juzgado de la Audiencia Nacional, ante Garzón, Marlaska y los otros jueces, todo eso se va viniendo abajo, y se van anulando las acusaciones. Al principio seguía apareciendo como responsable de los Grapos y actualmente, para resumir, ya no soy responsable de los Grapos, soy secretario general del PCR. Y se sobreseen todos los sumarios o se anulan los mismos, los autos de encarcelamiento, también hay anulados varios autos de encarcelamiento y se han sobreseído otros casos, me han puesto libertad provisional por otros muchos sumarios, y ahora ya se basa todo ello en que ser secretario general del PCR no es prueba suficiente para atribuirme las acciones armadas de los Grapos.
O sea, ha cambiado radicalmente el planteamiento original a que daba lugar la famosa ley de partido. Entonces, esa es la situación. Estoy ganando todas las batallas, pequeñas batallas judiciales en la Audiencia Nacional, y estoy a la espera de librar la gran batalla, que es el reconocimiento final por esta Audiencia Nacional de que efectivamente PCR y Grapo son dos organizaciones diferentes y que se nos puede procesar, sí, como ya se ha hecho, por asociación ilícita, porque aquí se sigue siendo ilegal. El Partido Comunista ya lo es, y lo ha sido siempre, y ser comunista no está permitido por ley. Tener opiniones socialistas y comunistas no está permitido. Que me acusen por eso y que me condenen por ser comunista. Esa es la cuestión, es lo que yo espero, que me condenen por ser comunista. Entonces yo, bueno, no es que voy a aplaudir la resolución o la sentencia, pero bueno, dejaré las cosas mucho más claras. Este país sigue siendo un país fascista y punto, y asumo completamente todas las condenas que quieran imponerme por ese motivo. De hecho, pero una cosa, cuando os detienen a vosotros en Francia, el partido no está ilegalizado todavía en España. No, porque esto surge después, efectivamente, a partir de las condenas. Cuando os detienen, el partido es alegal. Efectivamente, somos alegales, todavía no. Ellos están obrando según la ley que ya saben que van a aprobar. O sea, incluso nos aplica la ley con carácter retroactivo, hay que tenerlo en cuenta, no está aplicado con carácter retroactivo. Pero como saben que esa ley se va a aplicar, entonces siguen adelante hasta que se produce la sentencia de los camaradas que detienen en el 2002, ya en el proceso de Madrid, entonces ya se hace pública la ilegalización del PC. Y esa sentencia sirve para ilegalizar el partido. Como es la prueba que necesitaban para considerar que el PCR y Grapo era lo mismo. Necesitaban ese montaje, si no, no podían hacerlo. Esa era la sentencia que ellos necesitaban para ilegalizar el partido. Pero ¿cómo se puede legalizar una cosa que no es legal? Este es el gran problema que tienen ahí. ¿Cómo se puede legalizar un partido que nunca ha sido legal? Que lo expliquen los señores magistrados y los expertos policiales. Ya repetido eso, pues, por ejemplo, no veis la oportunidad de trabajar en la legalidad por unas condiciones concretas, nunca habéis impulsado el trabajo parlamentario, nunca os habéis presentado a las elecciones, pero una vez habéis pedido el voto solo una vez y lo hicisteis por EH cuando nos presentamos en Euskal Herria. ¿Cuál fue el análisis que os llevó a tomar esa decisión de pedir el voto por un partido o por una coalición? Bien, bueno, el primer análisis en las condiciones de represión que está viviendo, que está sufriendo el pueblo vasco y su vanguardia en particular, ¿no? La izquierda adversaria, ¿no? Nosotros siempre hemos sido solidarios, desde siempre, es una cuestión, yo diría, de principio para nosotros, con el pueblo vasco y con todos los pueblos que sufren opresión, en especial aquí dentro de la península, en el Estado español. Esa es una de las razones. Eso no puede justificar el que tomemos la decisión de votar, porque tenemos una concepción distinta, ¿no? Lo que ocurre es que en ese momento veíamos, cosa que no habíamos visto hasta entonces, que había posibilidad de que este movimiento siguiera avanzando e incluso consiguiera la independencia, cosa que hasta ese momento no lo veíamos por la situación mundial que existía antes. Entonces, a partir de ahí, nuestra concepción no es que cambie, simplemente nos adaptamos a la nueva realidad y decimos, bueno, hay que apoyar al movimiento de liberación vasco porque hay posibilidad de que por esa vía se pueda, si no alcanza, podemos crear una situación muy proclive a la autodeterminación o la independencia. Eso es un dato importante. Otro dato es que nosotros no podíamos llevar una práctica independiente porque no tenemos fuerza en Euskal Herria, francamente. Entonces, allí donde tenemos posibilidades de utilizar los medios legales y no podemos, pues tenemos que elegir a quién a prestar apoyo legal. Esta es una característica muy importante del momento, ¿no? Entonces, se da esa situación. Hoy se puede avanzar por la vía de la autodeterminación. Si tuviéramos fuerza allí, nosotros abogaríamos por eso de una manera semi-legal o utilizando los medios legales, pero no podemos hacerlo. Entonces hay que prestar apoyo al
movimiento de izquierda, de la izquierda vasca, ¿no? Y es eso lo que nos lleva a tomar la decisión. O sea, han cambiado la situación. Nuestro deber no es justo abstenernos sin más. Repito que no somos anarquistas, no estamos por el boicot. Nosotros el boicot se explica en una situación política determinada y hemos dicho muchas veces que si cambia esa situación nosotros propugnaremos la participación de una u otra manera, bien directa o indirectamente, o en coalición con otra gente, o apoyando a otros partidos o movimientos que tengan mejores posibilidades. Nosotros no somos anarquistas y reconocemos en la práctica de la izquierda una práctica muy justa en ese sentido. Entonces, es ese conjunto de circunstancias que nos lleva a prestar apoyo. Pero sobre la base de que siempre hemos prestado apoyo, más o menos crítico, pero siempre hemos estado con el pueblo vasco en su lucha contra el fascismo español y por sus derechos, siempre. Y en general, como secretario del PCR, ¿qué opinión te merece la lucha de la izquierda abertzale? Bueno, ya he dicho que yo francamente, y sobre todo en esta última etapa, creo que la izquierda abertzale está demostrando una gran capacidad, primero un gran arraigo en el pueblo vasco e incluso en sectores obreros, un gran arraigo, eso es muy importante y es algo a tener muy en cuenta. Luego una gran capacidad de decir, que la palabra no sea la más apropiada, pero es así, de maniobra, está maniobrando muy bien, está trabajando muy bien, aprovechando todas las posibilidades. Creo que los planteamientos que está haciendo son muy justos, muy asumibles. Y bueno, para resumir, tendríamos mucho que aprender de toda esta experiencia, pero también tengo mis dudas, mis reservas, por así decirlo. Yo no estoy muy convencido de que esto pueda tener una proyección futura en el camino de lo que podríamos llamar el movimiento socialista, propiamente dicho. Ahora se combinan los dos elementos, pero lo que predomina evidentemente es el elemento, vamos a llamar, nacional, el momento nacional. Mientras que las cuestiones referidas al socialismo o a las cuestiones de carácter más social están en un segundo plano. Bueno, cuando este problema se resuelva de una u otra manera, y estoy convencido de que se va a resolver, los problemas sociales van a pasar al primer plano. Las cuestiones de clase se van a tener que plantear en la mesa. Y para entonces habrá que ver qué sucede. Pero yo hoy no tengo muy claro que eso se vaya a llevar como se tendría que llevar. No lo tengo claro. No es que lo niegue, simplemente que no lo tengo muy claro. Tengo mis dudas. Eso es todo. Entonces, un aprobado, un 10 ha aprobado por su práctica actual, para resumir, y mi duda respecto al futuro. Creo que habrá que revisar algunas cosas y ponerse al día realmente respecto a muchas concepciones y tácticas. Vale. Pues en estos momentos, por ejemplo, estamos inmersos en el proceso político con el fin de crear las condiciones democráticas básicas para que los ciudadanos vascos podamos elegir libremente nuestro futuro. ¿Qué fotografía haces de la situación? Bueno, es una fotografía un poco compleja. Yo establecería varios planos, ¿no?, en esa misma foto. Hay un primer plano que destaca con bastante crudeza, es el plano de la represión. Pero lo que predomina y que no ha dejado de predominar, a pesar de las promesas del poder, del Estado, de Zapatero y toda esta gente, la represión sigue siendo el arma fundamental de que se sirve el régimen, el capitalismo español, para mantener el control de la situación, que evidentemente, si no lo hiciera así, se le iría de las manos. Entonces yo destacaría en esa fotografía ese primer plano, la represión. La represión del movimiento político y democrático, por supuesto nacional, poniendo el acento en el carácter nacional de este movimiento. Tratan de debilitar este movimiento, por supuesto quitarle todo fundamento, toda razón, no lo van a conseguir, pero ellos no pueden renunciar a ese arma de la represión. Represión del movimiento popular y obrero en todas sus manifestaciones.
la represión, intensificación de la represión en las cárceles, los procesos abiertos, o sea, el régimen no abandonó ese arma. La tortura, que sigue siendo utilizada a fondo como una herramienta fundamental del régimen, tampoco puede renunciar a eso, una cosa está ligada a la otra. Ese es el primer plano que yo destaco y es el que hay que seguir denunciando y combatiendo. Un segundo plano que yo destacaría también es la alternativa a esa situación. Yo no hay una alternativa muy clara y es la que ha planteado la izquierda abertzale. Esa alternativa se va a abrir camino de una u otra manera. Eso es evidente, porque no hay otra salida. Pero no había que descartar porque parece que no hay mucha lucidez en las áreas oficiales y no hay que descartar que se retrase esa alternativa por una u otra causa. Entonces, y ese sería el tercer plano, es una vuelta atrás en todo este proceso y lo que yo califico la vuelta a los orígenes porque no tiene otra salida. Es la vuelta de los aznaristas y la vuelta a la aplicación del programa que estos tenían en ristre para aplicar. Y eso sería el hundimiento total del Estado porque nosotros íbamos a plantear la vuelta realmente firme y clara a la República Popular, un verdadero ajuste de cuenta al fascismo, que es lo que no se ha hecho y lo que hay que hacer. Esto demostraría que había que ajustarle la cuenta a esta gente, había que procesarlos a todos, había que exigir la verdad total, toda la verdad, junto con el procesamiento de los responsables de los crímenes y los asesinatos masivos, la restitución de todos los derechos y libertades del pueblo que le fueron arrebatados, la devolución de sus bienes que fueron confiscados o robados, y con eso lo digo todo, o sea, una verdadera república que ponga fin a esta negra noche, larga y negra noche del fascismo. Es la única alternativa realmente que queda. Entonces yo veo esos tres planos: represión, posibilidad de que se abra camino la alternativa democrática que hoy representa la izquierda, abertzale, y una posibilidad, que no la veo muy probable, pero no hay que descartarla, de una vuelta atrás en el sentido que apuntaban los analistas. Eso se puede ocurrir si el gobierno actual, Zapatero, no cumple sus promesas, decepciona, como está ocurriendo a mucha gente, se produce una gran abstención y los pepistas, los peperos, los fascistas, se ponen de nuevo. Eso sería la hecatombe para el régimen, para la monarquía, para el Estado español, y haría que se tuviera que poner al primer plano las cuestiones fundamentales que plantea la resistencia, la destrucción del Estado fascista, la restauración de la República Popular, con todo lo que eso lleva consigo. Y por supuesto, eso implica de una manera inmediata la autodeterminación y la independencia de los países oprimidos por el Estado español. Eso está claro. Es el segundo aspecto de ese gran programa, para nosotros importante: destrucción del Estado monárquico fascista, República Popular, autodeterminación y dependencia de las naciones oprimidas, en fin, y todas las exigencias de tipo político y sociales que están ahí. Esa es la alternativa, no hay otra. A la alternativa aznarista, a la alternativa fascista de vuelta a los orígenes, es el programa de la resistencia popular. Una solución intermedia, que es una forma de compromiso, es lo que está ahí, lo que propone la izquierda, que me parece muy inteligente y muy justa. Una segunda transición. Una segunda transición, porque la primera no fue tal. Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos planteando también ese programa, es un programa democrático, no estamos planteando un programa socialista, nosotros estamos por el socialismo, claro que sí, y por el comunismo, claro que sí, pero no como una cuestión inmediata, estamos planteando las exigencias mínimas del movimiento popular. Con eso se resolverían muchos problemas y se podía alcanzar una paz relativa, pero una paz. No sabemos cuánto tiempo podía durar, nosotros abogaríamos que fuera duradera, pero en fin, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Pues, a ver, como nosotros, los presos políticos vascos, vosotros también formáis un colectivo en las cárceles. Sí. ¿En qué situación os encontráis? Bueno, pues estamos prácticamente en la misma situación que los prisioneros vascos,
De hecho, estamos junto con vosotros en todas las prisiones, pues somos bastante menos. No nos permiten estar juntos. Yo cuando me trajeron aquí había dos camaradas y inmediatamente los dispersaron. Ahora estamos juntos, pero tampoco sé cuánto tiempo nos tendrán junto a vosotros. Y en ese sentido se puede decir que es, voy a decir, no peor, en el sentido de que nos vayan más a la chepa a nosotros. No, es que al estar menos podemos ejercer menos presión también. No tenemos el apoyo que tenéis vosotros, popular. Por supuesto tenemos el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, tal, pero no es igual contar con un ejército político en marcha que estar de francotiradores como andamos nosotros, ¿no? Entonces eso cuenta también, y en ese sentido nuestra situación es un poco peor que la vuestra, ¿no? Pero vamos, contamos en vosotros todo el apoyo del mundo y nos sentimos completamente arropados y compartimos de una u otra forma el apoyo que vuestro pueblo os ofrece, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, de cara a los procesos pendientes, pues veremos a ver cómo se desarrollan las cosas, veremos a ver qué sucede. Desde luego, si siguen apretando, nosotros no vamos a entrar por ningún aro, no vamos a aceptar la ley de partido de ninguna de las maneras, ya pueden poner como quieran. No vamos a renunciar a ser lo que somos, ni a nuestro nombre, ni a nuestro programa, ni a una coma siquiera de nuestros estatutos. A nada de eso vamos a renunciar. Y en todo caso, si habremos de modificar algo, tendría que hacer por nuestras propias iniciativas y seguir siguiendo nuestras propias normas, no la que nos dicten los fascistas. Pero que no sé, si esto no se resuelve, vamos a seguir existiendo como hasta ahora. Estamos preparados para todo. Tanto para lo malo como para lo menos malo. Estamos preparados para lo peor y para lo menos peor. Un poco de teoría. Sí. En los primeros pasos que disteis en la creación del partido, seguíais la línea de Mao, se podría decir, la línea del PC chino. Había una clara influencia, pero parece que en los últimos años no es así. Así es. Es cierto que hay que tener en cuenta que nosotros nacimos como partido reconstituido en una situación en la que está en marcha la revolución cultural. Por ejemplo, el PC chino y los albaneses, el Partido del Trabajo de Albania y otros partidos, ¿no? Mantienen una lucha frontal contra las tesis kuchubianas, revisionistas. Eso tiene mucha influencia en el plano internacional y a nosotros nos influye muchísimo, ¿no? Entonces, adoptamos muchas de las tesis chinas, muchas. Estudiamos a Mao, lo consideramos como un gran teórico, como el continuador, se puede decir, en la línea de lo que entonces se decía, ¿no? Continuador del marxismo, del leninismo, etcétera. Y incorporamos a nuestras tesis muchas de sus ideas y principios, ¿no? Pero no obstante, nunca hemos sido lo que se llama prochinos, entre otros motivos porque aquí había un partido, no solo un partido, había varios partidos, pues todo uno, el PCML, que sí eran prochinos. Eso hicieron una copia del programa chino de Nueva Democracia. No voy a entrar en detalles, pero eso es una realidad. Nosotros se puede decir que no solo estamos en contra del carrillismo, sino también contra esa copia pro-china a las condiciones de España. Ellos consideran que España era una colonia, nosotros decíamos que no, que aquí había un Estado imperialista, que oprimía a otro pueblo, y eso ya era una diferencia esencial con respecto a eso. Entonces no podíamos calificarnos como pro-chino, si bien admitíamos muchas de las ideas de Mao. Esa es la realidad. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Ha ocurrido pues la gran, voy a llamarlo, decepción, así para resumir, de lo que supuso la revolución cultural y sus resultados. La experiencia ha demostrado que las tesis de Mao no conducían a donde aparentemente iban a conducir al principio de la revolución cultural, y que la reactuación capitalista ha sido inmediata, cosa que no ocurrió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética la tradición kuchubiana viene de los años 50, pero el restablecimiento definitivo del capitalismo se ha impuesto casi en el año 2000. O sea, han tardado más de 30 años en imponerse, casi 40 años. Mientras en China ha sido inmediato. ¿Por qué? En China existía capitalismo,
China existía la ideología burguesa muy extendida, sectores burgueses en posiciones de poder, y por ese motivo les ha costado muy poco dar la vuelta a la tortilla en cuanto murió Mao. Entonces nosotros hacemos un replanteo de todas estas experiencias históricas, volvemos a analizar la experiencia de la Unión Soviética, y escribimos una obra, se llama Experiencia de Constitución del Comunismo, volvemos a revisar todo eso y llegamos a otras conclusiones en base a la nueva experiencia, la experiencia vivida. Entonces descubrimos cosas que parece mentira que se nos hubieran pasado, pero así es la verdad, o sea, la experiencia enseña, a veces hay que hacer golpes contra el muro para abrir los ojos, ¿no? Descubrimos que hay muchas tesis teóricas, filosóficas y políticas de Mao que son verdaderos atentados a los principios del comunismo. Entonces no lo veíamos, se justificaba todo bajo la bandera de la crítica al estalinismo, etcétera, ¿no? Y de la rectificación de los errores estalinistas. Todo eso cubría o encubría esas tesis que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del marxismo y del leninismo, son completamente erróneas, son falsas. Entonces, esto es lo que nos lleva a revisar, se puede hablar en ese sentido, no el marxismo-leninismo, sino el maoísmo, y ponerlo en su sitio y ver los pros y los contras. No rechazamos completamente a Mao, hay cosas importantes, incluso cosas de las que hay que aprender, pero evidentemente Mao no es un clásico, Mao es un dirigente comunista de un país semi-feudal en su época, ahora ya no, y semicolonial, que hizo algunas aportaciones, pero no es un clásico, no ha enseñado nada esencial, y eso había que dejarlo en claro. Tenemos algunas cosas que aprender, como tenemos que aprender de otros muchos dirigentes de distintos países y de partidos. Todos tenemos que aprender de todo, ¿no? Pero no es un clásico y hay que ponerlo, situarlo en su sitio. Entonces, no podemos considerar el maoísmo como, por ejemplo, cosa que estaba muy de moda entonces y que aún todavía hoy alguien lo dice, como el nuevo desarrollo del marxismo o el marxismo-leninismo de nuestra época. Eso es completamente falso, es erróneo, y había que reconocer esa realidad, por supuesto, previo análisis, un análisis objetivo, claro, serio, hecho de las posiciones del marxismo y no de unas posiciones, ya decir, izquierdosas o demagógicas, sino considerando la importancia de Mao y lo que este representa y tal, y es lo que hemos hecho. Lo hemos rectificado. De sabio rectificar, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho. No sé si seremos sabios o no, pero lo que sí veíamos necesidad de rectificar esos aspectos que estaban ahí y que creaba confusión. Entonces, hemos retornado a los principios, en definitiva hemos retornado al marxismo-leninismo. ¿Se habla de estalinismo? Pues sí. Hemos reconocido en Stalin cosas buenas que hasta ahora eran rechazadas. Hemos visto que la crítica que hacía Mao a Stalin es errónea, es falsa, es una crítica no marxista, tiene muchos errores, contiene errores de principio, y entonces hemos restituido la verdad histórica y los principios hasta donde hemos podido llegar en su lugar. Hemos retornado. Ante el despiste, la confusión, el no saber muy bien qué está ocurriendo y a dónde hemos dicho, bueno, retornemos al punto de partida, volvamos a reconsiderar las cosas y empecemos a caminar de nuevo porque nos hemos perdido. O sea que la persona que más ha aportado al marxismo-leninismo no sería Mao, sería Stalin. Por supuesto, yo considero, ahora lo digo, Sí. Que el más digno sucesor de Lenin en la Unión Soviética y en el plano internacional, porque tenemos mucho que aprender de ahí, de la Unión Soviética, el periodo de la construcción del socialismo y de la lucha contra el oportunismo y el revisionismo, el más destacado y digno sucesor es Stalin. Evidentemente es así. Hay que ser muy claro, muy firme también. Sé que se nos van a echar encima muchos antidomáticos, pero estamos dispuestos a asumir la pelea contra esa gente, como siempre lo hemos hecho, y defender la verdad. Stalin es una figura histórica
que ha hecho grandes aportes a la causa y a la teoría, y hay que considerarlo así. Lo que pasa es que hay que estudiarle y no hay que dejarse llevar por la propaganda imperialista ni por los tabúes, y la propaganda negra, ¿no? Hay que estudiarle y leerle y confrontarlo con lo que hemos hecho nosotros, confrontarlo con la experiencia pasada y con la más reciente, y más en concreto con la experiencia china, con Mao Zedong, en el plano práctico y teórico. Y de esa confrontación, creo que es un método científico, ha salido unas conclusiones. Y nuestra conclusión es, en la polémica Mao-Stalin, Stalin gana. Stalin gana, yo diría, por goleada. Franca, por goleada. Y antes yo era maoísta, no era stalinista. Puedo decirlo. Pues tú decías antes lo de dogmático. Claro, con conocimiento de causa. Antes, si se los puede acusar de dogmáticos por haber defendido a Mao Zedong de manera crítica, sobre todo en relación a Stalin. Sí, no, yo asumiría sin ningún tipo de reserva la crítica de dogmatismo respecto al maoísmo. O sea, y nunca hemos sido maoístas, Sí. Pero respecto a Stalin sí hemos aceptado muchas ideas y tesis de Mao que apuntan contra las etapas del socialismo, la Unión Soviética, y contra Stalin. Lo hemos asumido sin criterio propio, sin hacer un estudio. Y la experiencia china nos ha llevado a hacer ese estudio y a llegar a la conclusión de que Mao no tenía razón. Y en eso estamos. Ahora somos dogmáticos stalinistas. Casi nada. A ver, antes hemos dicho que el PCR, en la unión esta que han hecho el PCR Grapo, AFA, Pala, sí, Socorro Rojo, todo es PCR, sí. Eso es. Pero vosotros defendéis, o sea, que el PCR es un partido político que no practica la lucha armada. Efectivamente. Pero si la apoyáis, o si la legitimáis, no la practicáis. No. Más bien, hay una cosa, vamos a ver. El plan del gobierno, del Estado, era incluir entre los grupos terroristas a su partido, como han tratado con Batasuna y todas las otras. Y para eso decía que formaba parte de un mismo conglomerado o un complejo. También empleaba la expresión el complejo PCR Grapo, ¿no? Nosotros hemos demostrado en el curso de más de 30 años que eso no es así. Hay muchas resoluciones judiciales que también lo demuestran y que fijan la separación orgánica, ideológica y práctica del PCR y del Grapo. Y no había ningún motivo y no hay, y sigue sin haber ninguna prueba que nos vincule, ¿no? La cuestión, y es lo que yo he defendido y sigo defendiendo y voy a seguir defendiendo, y es de lo que se trata de hacer valer ahora, mañana y siempre, es nuestro derecho a la resistencia. Pero no como un derecho exclusivo del partido, sino el derecho de todo pueblo oprimido a defenderse contra la opresión. Esto es un derecho democrático general, que está reconocido hasta la Declaración de los Derechos del Hombre. Toda constitución democrática burguesa incluye ese principio, el principio de la resistencia a la tiranía, sea de carácter feudal o de carácter moderno, fascista, monopolista. Ese es un derecho irrenunciable y nosotros defendemos ese derecho. Entonces, en un país como España, como el Estado español, donde ha existido y sigue existiendo, con otra forma, un poco reformado, pero la experiencia lo está demostrando, un régimen de carácter fascista, la resistencia en toda su forma, no solo armada, atención, pero que incluye la resistencia armada, es legítima. O sea, no es que nosotros la legitimemos, sino que se legitima por sí mismo, por el hecho de existir un régimen terrorista. Cualquier forma de resistencia frente al terrorismo de los poderosos es legítima. Es lo que nosotros decimos. Y nosotros nos incluimos en esa resistencia y participamos a nuestra manera, con nuestros medios, participado en esa resistencia. Eso es muy importante, eso es un principio que tiene que quedar claro, para hoy y para siempre, porque si no tenemos que justificar el golpe fascista del 36, los 40, más de 40, pero vamos a poner 40 de terrorismo abierto, y lo que quieran hacer los fascistas mañana.
Eso es fundamental. Esa es la clave de todos los problemas que tenemos pendientes con el Estado. El reconocimiento de que aquí ha habido un régimen fascista que se sigue manteniendo y la resistencia popular ha sido legítima. Este reconocimiento es la única garantía que tenemos para que si vuelven mañana los fascistas podamos seguir la resistencia contra ellos y derrotarlos. Eso es básico, eso es irrenunciable. Es por eso por lo que estamos peleando. No estamos peleando por una consigna o por una mejora. Esa es una cuestión de principio fundamental. Es el derecho de los pueblos a defenderse frente a la tiranía. Porque si no tenemos que legitimar a los fascistas. Tenemos que decir que los que están en las fosas, ahí en las carreteras, en las cunetas, están bien allí y deben seguir allí. Y todo el que intente una mejora, o la defensa de un derecho, tienen que ir al mismo hoyo. Y eso es inadmisible, bajo todos los puntos de vista. Y no nos van a hacer de ninguna manera renunciar a ese principio. Esta es la cuestión. Luego, hay aspectos muy importantes. Yo, en mis declaraciones ante la denuncia del CEGA, ante el mismo Garzón y el Marlaska, cuando me dice, entonces usted dice que no tiene nada que ver con el grapo, digo, no, eso es mentira. ¿Cómo que no tenemos nada que ver? Claro que tenemos que ver, y mucho. Nuestros militantes están allí, ¿cómo no vamos a tener nada que ver? Lo que no existe es un vínculo orgánico. No existe un plan operativo, y eso ustedes nunca lo podrán demostrar. No existe una consigna, yo no impartí una consigna ni una directriz a nadie de los grapos. Yo he hablado con militantes que están allí, pero incluso les he dicho, a partir de ahora no te debes a las órdenes del partido. Es una decisión tuya, propia. Te puedes ir donde quieras y sigues siendo comunista, te reconocemos como comunista. Pero en el momento que te pasas a una organización de ese tipo, rompe el vínculo orgánico con el partido, porque comprometes al partido, y eso ha sido admitido. Y hay documentos que lo demuestran. Y nunca vamos a renunciar a esa relación. ¿Cómo voy a renunciar yo si tengo un hermano, por ejemplo, en una organización de resistencia armada? Voy a renunciar a mi hermano, no le voy a dirigir la palabra, y eso ocurre en Euskal Herria, por ejemplo, en miles de casos y de familias. Sí. ¿Qué pasa? Que yo voy a negar que ese es mi hermano. En lo que ha ocurrido en muchos tribunales, ante un camarada mío, viene el Bouguer, un camarada íntimo, y dice, entonces usted no conoce a fulanito. Digo, ¿cómo que lo voy a conocer si es mi hermano? Es que es un terrorista. Digo, ¿y qué? Es mi hermano, y yo no me trato con él como terrorista, sino como hermano. Y mi relación con él se establece en la base de la hermandad. ¿Qué quiere usted? Que yo reniegue de él y que a continuación me pueda colaborar con usted, ¿no? O sea, es un absurdo. Y pretenden llevarnos a dividir y romper hasta la familia, para que se pongan todo el mundo de su parte y aislar, el famoso aislamiento de los violentos, ¿no? Bueno, pues eso es otra exigencia más. Yo no voy a renunciar a mis vínculos de tipo afectivos, políticos, ideológicos, jamás. Ahora, en lo que yo no he participado, no se me puede atribuir, ni yo ni a nadie. Y ahí es donde ellos están pinchando un hueso porque no pueden demostrar de ninguna de las maneras, mira que lo han intentado de mil formas, pues ese vínculo, esa implicación. Muy bien, pues a ver, ya hablando antes hemos hablado de la situación en Euskal Herria, el proceso abierto, no sé qué. Cito a Lenin. Reclamamos la libertad de autodeterminación, es decir, la independencia, es decir, la libertad de separación para las naciones oprimidas, no porque soñemos con el fraccionalismo económico o con el ideal de los pequeños estados, sino por el contrario, porque queremos grandes estados, porque aspiramos al acercamiento e incluso a la fusión de las naciones, pero sobre una base verdaderamente democrática y verdaderamente internacionalista, que es inconcebible sin la libertad de separación. A día de hoy, ¿apoyáis un referéndum a favor de la independencia de Euskal Herria? ¿Apoyaríais? No solo lo apoyaríamos, sino que estamos trabajando porque este principio se cumpla. Es una exigencia hoy día más que nunca, sin la cual no se va a resolver ningún problema y la situación del Estado principalmente se va a agravar. Nosotros luchamos porque ese principio se cumpla junto a los demás principios de la democracia política en el conjunto del territorio español. Esa es nuestra exigencia y nuestra aspiración también. O sea, no tengo nada que añadir a esa párrafa. O sea, que aparte de llevar el derecho de autodeterminación en el programa democrático, ¿apoyaríais un referéndum por la independencia? Si el pueblo vasco, eso está recogido en nuestro programa, aprobado en el último congreso del partido, Si
si el pueblo vasco decide en un referéndum organizado con todas las garantías democráticas su independencia, nosotros la vamos a apoyar con todas las consecuencias. Y no es una cuestión tacticista, no, siempre hemos defendido ese principio. La verdad que en otra época no lo veíamos viable. Las condiciones de existencia del campo socialista, el enfrentamiento entre estos dos campos, la cohesión del campo imperialista, veíamos poco viable esa posibilidad, en el corto plazo, es lo que señalo. Pero una vez que eso se ha cambiado, hoy lo vemos muy posible. Y estamos dispuestos a apoyarlo, estamos luchando por ello. O sea, no es que es una posibilidad, no, estamos por eso. De una manera clara, franca, abierta, está recogido en nuestro programa. Solo planteamos que se hagan condiciones democráticas, que se defiendan todas las ideas, efectivamente, pero vamos, el pueblo vasco decide la independencia en las condiciones que quiera, ojo, Lo único que seguimos es libertad de propaganda, posibilidad de hacer propaganda libre, que todo el mundo pueda exponer sus ideas y sus alternativas. Y si el pueblo vasco decide lo que para mí sería la peor, el mantenimiento de la opresión y de los vínculos con el Estado español y tal, nosotros la tenemos que respetar. No íbamos a estar de acuerdo, pero tenemos que respetarla. Y por supuesto, si decide independencia total, eso lo íbamos a celebrar tanto como vosotros, aunque solo fuera por una cuestión fundamental, porque eso debilita a la reacción española, a nuestro mortal enemigo. Y todo lo que suponga un debilitamiento de nuestro enemigo nos favorece en todos los sentidos. Nosotros no tenemos nada que ganar con la opresión del pueblo vasco o del pueblo catalán o el gallego, al contrario. Eso es así. Lo único que nos preocupa es la cuestión de la unidad, de la fuerza, que puede suponer eso. Pero una vez que hay un entendimiento entre los pueblos, un entendimiento, una unidad de acción contra el enemigo común, oye, cada uno en su casa. ¿Cómo voy a entrar yo en la casa de nadie a disponer y a decir lo que tienen que hacer? Eso es absurdo. Entonces, lo único que nos preocupa a mí personalmente es la cuestión de la unidad, de la práctica, de la fuerza capaz de derrotar a ese enemigo común. Y la única manera de forjarla es el respeto al derecho de los demás. Sin eso no hay nada que hacer, ni hoy, ni luego ayer, ni mañana. Es absurdo, es muy torpe pretender nada, imponer nada a nadie, y menos, una forma de vida o un determinado régimen social, por no hablar ya de la cultura. Es absurdo, es torpe, y eso genera lo que está habiendo, lo que ha habido y lo que va a seguir habiendo si no se resuelve ese problema. Entonces, yo lo resumí diciendo que la paz, la palabra que se emplea mucho, la paz es el respeto al derecho ajeno. Y mientras no existe ese respeto, va a haber guerra. Eso ha sido así y va a continuar siendo así. Y no tengo más que decir. Pues gracias por todo. Vale, hasta la próxima, hasta que sea pronto y en la calle. Nuestros héroes no son millonarios, son revolucionarias que lo dieron todo por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestra dignidad, y así será siempre, aunque nos lo quieran impedir. Contaremos su historia a la clase obrera. Ahora mismo están encerrados en una celda, pero su legado sigue luchando fuera. No fue en vano, eso seguro, porque sin ese pasado no habría futuro. He de dejarme la voz, su historia gritando. Si tú haces lo mismo, temblará el Estado hasta conquistar la amnistía y que los presos sean de la criminal burguesía. Va por cada luchador al que no paró, ni el Estado torturador, ni la criminal y paró. Por cada luchadora que supo que el futuro es ahora y cuyo legado nuestro movimiento mejora. Grito por cada militante que con pistolas o escritos entregó su vida contra estos asesinos. Miles de presos políticos demuestran que herederos de Franco siguen con su fiesta. PSOE galosos, no perdonamos ni olvidamos. Torturasteis y brindasteis con antifas tiroteados. PC traidores, aún sufrimos vuestra constitución. El carrillismo que a comunistas entregó. O plantas pacifistas como Anguita los olvidan, o los tratan como a terroristas en izquierda vendida. Pero ahí está la historia y cada vez más gente busca referentes que lo dan todo y no se venden. Aquí no hay sitio para arrepentidos ni para poltronados condenando acciones legítimas. Nosotros somos las víctimas, aspiro a que el miedo de un giro y pocos se rindan a la mínima. Aunque mafiosos, psicópatas me encierren, seguiré comunista y creyendo en el PCR, solidarizándome con colombianos y vascos, odiando a los opresores y respetando a los grafos. Porque luchar por su libertad también es luchar por la nuestra. Aunque
los puedan encerrar. Las ideas viven y se manifiestan. Nuestros referentes son bandera, la resistencia con la que el poder quiebra lo que necesita la clase obrera. Por eso sus rejas también son las nuestras. El Estado no podrá evitar que el pueblo resista, como bolcheviques en la Rusia zarista. Fascistas, podéis ponernos esposas, que no se tornará gris nuestra mente roja. Cuando alguien alto os coja, pagaréis haber defendido armados cada injusta ley y pretender frenar la hermosa solidaridad que sobrevivirá a la represión más brutal. Niegan hasta la atención médica a los cerdos, no liberan ni a los presos políticos enfermos. Si ya se ceban con los presos sociales, imagina con los que luchan por ideales. Aislamiento, ataques a familiares pa' que claudiquen, pero tienen conciencia, no son mercenarios ni caciques. Se aguantaron torturas y se